Hola, bienvenido a tu canal de C Finanzas, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Jesús Cházaro y el día de hoy vamos a adentrarnos a una Sofipo que quebró en el 2018. Esta Sofipo es Proyecto Coincidir. Vamos a analizar sus indicadores financieros desde el 2016 para detectar puntos que nos ayuden a tomar mejores decisiones con las Sofipos que actualmente estamos invirtiendo. Por lo que vamos a mi computadora para analizarlos más a detalle. Bueno, ya nos encontramos aquí en mi computadora y para conocer algunos indicadores que nos pueden estar diciendo que nuestra Sofipo está en crisis, vamos a tomar el ejemplo de Proyecto Coincidir. Esta Sofipo se le revocó su licencia a finales del 2018 y hoy está en proceso de liquidación. Por lo que el contenido que vamos a ver es el crecimiento de captación, la captación contra la colocación. Vamos a ver cómo se estuvo moviendo su UNICAP histórico, su índice de morosidad, sus finanzas y finalmente conclusiones y lecciones que nos dejó esta Sofipo. Inicialmente podemos ver la captación con el número de clientes. La línea azul es cuánto dinero iban captando trimestre tras trimestre. Tenemos que en el primer trimestre del 2016 se tenían captado casi 1.300 millones de pesos. Y así sucesivamente, cada uno de los trimestres que fue reportando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, llegamos hasta el primer trimestre del 2018, con una captación mayor a 1.400 millones de pesos. Podemos ver que es constante el crecimiento, aunque su número de clientes antes eran 50,000 y fue bajando hasta niveles de 32,000, 33,000 clientes en su último reporte del primer trimestre del 2018. También, así como iban captando dinero, ellos iban prestando dinero, es decir, iba muy relacionado. Llegaron a tener una cartera de casi 1.800 millones de pesos al cierre del primer trimestre del 2018. Luego nos pasamos al NICAP. El NICAP, como lo dice FINE, que era la federación que los regulaba o la federación que reportaba cómo estaban ellos financieramente en cuestión del nivel de capitalización, nos dice que existen 4 categorías. La categoría número 1 es un NICAP mayor a 131%. En la categoría 2 es que sea entre 100 y 131. De categoría 3 para 4, pues en realidad no lo recomiendo que podamos estar sobre esos niveles. El índice de capitalización es el capital neto que tienen entre el índice de capitalización por el riesgo de crédito más el índice de capitalización por el riesgo de mercado. Entonces aquí tenemos el NICAP de esta Sofipo, que es Proyecto Coincidir. Podemos ver que su NICAP no era muy bueno, que digamos a principios del 2016. Del cuarto trimestre de 2016 al tercer trimestre de 2017, es decir, casi un año, estuvo por encima de la categoría 1, que es esta línea, el 131%, lo recordaremos, y la categoría 2, que es arriba del 100%. Todavía el último trimestre del 2017 decían que estaba bien, pero para el primer trimestre de 2018 rompió la barrera de categoría 1, rompió la barrera de categoría 2, provocando alertas rojas. Aunque recuerden que este reporte sale mensualmente en cada una de las federaciones. Para ello vamos a ver desde cuándo empezó esto. Aquí tenemos el reporte que iba saliendo FINE cada uno de los meses. En septiembre de 2017 su UNICAP era 132%, es decir, categoría 1. En octubre de 2017 y noviembre de 2017 fue degradándose y para diciembre de 2017 ya decía en revisión. Pasaron 7 meses en revisión para que en julio 2018 ya no lo presentaran. En cada uno de los reportes, por ejemplo, esta nota nos la dicen en marzo de 2018. Dice, Proyecto Coincidir entregó su información de diciembre de 2017, es decir, sí la entregó. En enero, en febrero y en marzo de 2018 también la entregaron. Sin embargo, no pueden publicar su ICAP debido a que en la revisión y la opinión sobre el plan de reestructuración de capital requerido en un oficio, el 15 de enero de 2018, se detectaron observaciones que aún no han sido entendidas ni solventadas por esta sociedad. Entonces, como estábamos viendo en los ejercicios pasados, esto vino desde el tercer trimestre, cuarto trimestre, nada más que cuando reportaban puntualmente salían bien.
pero si lo íbamos viendo mensualmente, aquí hubiéramos visto que la caída hubiera sido más tenue. Ahora pasamos al índice de morosidad. El índice de morosidad no es más que el saldo al final de mes de la cartera vencida, es decir, cuánto debes entre toda tu cartera total. Por ejemplo, aquí puedo ver un índice de morosidad relativamente controlado con algún otro SOFIPO, porque el promedio está sobre 8 y 10%. Aquí se encontraban sobre 6 y 5%. Del 2016 al tercer trimestre de 2017. Se encontraba bastante bien. Es decir, que por cada peso que prestaban, 5 centavos se encontraban en mora. Pero, ¿qué sucedió en el cuarto trimestre del 2017 y primer trimestre del 2018? Saltó casi al 12% y luego saltó al 18%. Es decir, por cada peso que habían prestado, tenían en mora 18 centavos. Esto lo que provocó es que no tuvieran tantos ingresos. Para eso vamos a ver sus estados financieros. Aquí en sus estados financieros podemos ver cómo los ingresos se mantenían constantes trimestre tras trimestre hasta el tercer trimestre del 2017. Aquí los podemos ver, 65 millones de pesos aproximadamente por trimestre, que es un muy buen ingreso. Pero sus gastos por intereses, es decir, lo que le pagan a los ahorradores, iba creciente, porque habíamos visto que la captación seguía creciendo, pero sus ingresos no crecían. Lo que provocó es que tuvieran menos utilidades. Además, como el índice de morosidad estaba alto, a partir del tercer trimestre del 2017 empezó a crecer esta estimación preventiva de riesgos. Aquí podemos ver que su margen financiero, que es mis ingresos menos mis gastos por intereses, menos mi estimación de riesgos, ese es mi margen financiero, 24 millones de pesos, que representa un 38%. Está estable, proyecto conseguir esta SOFIPO hasta el segundo trimestre del 2017, donde empezó a sentir un poco el aumento de la morosidad, provocando que sus ingresos fueran menores y su estimación preventiva de riesgos fuera mayor. Prácticamente quedó en punto de equilibrio en el tercer trimestre. Y su utilidad neta, pues no se diga, iba muy bien, iba relativamente positivo hasta el tercer trimestre, donde empezó a sentir los números negativos. Aquí agregamos el cuarto trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018. Podemos observar que ya su margen financiero fue negativo y no se diga del primer trimestre del 2018. Tenía que pagar casi lo mismo a los ahorradores que lo que le pagaban cada uno de los créditos que tenían. Esto hacía que no tuvieran dinero suficiente y además tenían que reservar mucho dinero para la estimación de riesgos porque su morosidad era 18%, lo que provocó que el margen financiero fuera negativo. Ya quitándole sus gastos, en ese trimestre solamente perdieron 50 millones de pesos. En esta diapositiva podemos ver el impacto del índice de morosidad. En color azul tenemos la morosidad, que era sobre un 6%. Recordarán que estaba muy controlada hasta el tercer trimestre del 2017. En el cuarto trimestre fue cuando saltó y no se diga del primer trimestre del 2018. Aquí podemos observar la estimación preventiva de riesgos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que tenían que reservar o impactar su estado de resultados eran 10 millones de pesos en todo el 2016, parte del 2017, no tenía muchos problemas, aquí saltó un poco más de lo debido, pero la tendencia fue creciente hasta el primer trimestre del 2018, donde tuvieron que reservar 40 millones de pesos. Y aquí ya estaban dando señales de que el índice de morosidad se descontroló y provocó que perdiera mucho dinero esta SOFIPO. Lo que nos deja de conclusión y lecciones la quiebra de esta SOFIPO es que siempre debemos de buscar una SOFIPO categoría 1, porque nos da tiempo para poder reaccionar si nuestro plazo es a un año. Como vimos, tardó más de 6 meses en que empezara a mostrar signos de debilidad. También tenemos que revisar sus estados financieros trimestralmente. Tiene que tener una IMOR controlada, es decir, la morosidad controlada. Si maneja normalmente 6, 8% y está controlable a ese nivel, no hay ningún problema. El problema es cuando da esos saltos. Aquí lo vimos que en el tercer trimestre y cuarto trimestre de 2017 fue donde saltó.
Además, tenemos que ver que nuestra SOFIPO tenga una rentabilidad positiva. No pueden tener un negocio con pérdidas. También su margen financiero, que es el que vimos, que son los ingresos por intereses menos los gastos por intereses, que es lo que les pagan a los ahorradores, tiene que ser mayor al 30% para que tengan margen de maniobra para pagar sus gastos. Y finalmente, siempre revisar el NICAP con los comentarios de la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Como vimos aquí, ya la Comisión Nacional Bancaria y Valores desde diciembre de 2017 estaba diciendo que no estaba reportando adecuadamente. Todavía en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio y hasta julio dejaron ya de reportar esta SOFIPO. Por lo que nos avisa una SOFIPO cuando ya tiene muchos signos de debilidad. Espero que te haya servido mucho este video y te lo voy a resumir en 3 puntos. Es que tengan una rentabilidad positiva, un índice de morosidad controlado y que tengan un nivel de capitalización de categoría número 1. Por lo que si te gustó, suscríbete y dale like y nos vemos en el próximo video.